Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. 1 Corintios 14:20. Buenas noches. Los saludo hoy 3 de abril, mes de los niños. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Estaremos muy atentos al tema personas puras. El enfoque que tenemos para este mes, para los miércoles en la noche, es acerca de la edificación de la iglesia, teniendo como referencia a los niños. Y en esta ocasión nuestro tema es personas puras. Para nuestro tema personas puras, vamos a pedirle al Señor que nos hable, que nos enseñe. Él siempre nos ha hablado a través de muchas maneras y Él ha puesto a los niños como ejemplo. Y en esta ocasión vamos a mirar que no solamente los pone como ejemplo, sino también como contraejemplo. Entonces vamos a orar que el Señor nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, nuestro corazón está abierto, dispuesto para recibir lo que tienes para nosotros. Tú sabes lo que necesitamos y nosotros lo recibimos con amor, con aprecio. Valoramos, Señor, lo que tienes para nosotros. Señor, ayúdanos a recibir tu palabra, a entenderla y a ponerla en práctica con perseverancia. En el nombre de Jesús, amén. Abramos inicialmente nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14. Dice el verso 20: Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En este versículo vemos a los niños como ejemplo, pero también como contraejemplo. Y esa es la base, ese es el verso que nos enmarca este abril, mes de los niños. 1 Corintios 14:20. Para entender esas palabras es muy importante contextualizar. Pienso que siempre para todo lo fundamental es contextualizar. ¿Recuerdan el tema de 1 Corintios 14? ¿De qué habla el apóstol Pablo? De hecho, él ya viene con un tema desde el capítulo 12 que vimos recientemente, y capítulo 13 no cambia de tema, capítulo 14 sigue el mismo tema, pero recordemos, el 12 ¿de qué habla? Capítulo 12, 1 Corintios, ¿quién recuerda? Sobre los dones espirituales, que también vimos que habían unos ministerios del Señor, unos dones del Espíritu, unos ministerios del Señor y unas operaciones del Padre. En el capítulo 13, ¿recuerdan de qué nos habla Pablo? Del amor como un camino más excelente, el camino adecuado, el camino excelente para poder ejecutar esos dones. Muy bien. Y en el capítulo 14 entonces, ahora sí, ¿de qué se trata? ¿De qué nos habla el apóstol ahí? Algunos piensan que es sobre el hablar en lenguas, sí, de ahí habla algo acerca de hablar en lenguas. ¿Qué más habla? ¿O solamente es el hablar en lenguas? ¿Cómo ejercer los dones? ¿Qué otra idea? ¿Qué otro recuerdo? Eso es correcto lo que han dicho, pero no completo. Sobre profetizar, ¿cierto? Hay dos dones que son mencionados en el capítulo 14 y es el don de profecía y el don de hablar en lenguas. ¿Recuerdan qué dicen de ellos? Porque Pablo dedicaría casi todo un capítulo para hablar algunos ajustes acerca del hablar en lenguas.
¿Por qué? Para aclararlo. ¿Y por qué ellos estaban haciendo un buen uso de ese don? No. Los hermanos en esta iglesia en Corinto tenían varias dificultades. Eran muy inmaduros. Desde el principio el apóstol les dice, me tocó hablarles como a niños, como a carnales y no como a espirituales, no como a personas maduras. Me tocó hablarles como a niños. Sin embargo, él no lo dice de manera despectiva, todo lo contrario, lo dice con propiedad porque él quiere darles o permitir que ellos tengan una revelación del uso adecuado de todas las cosas. Había muchos problemas allí, muchos problemas de diversas índoles. Aún hasta para las cosas más santas había problemas, como la ejecución de los dones espirituales, como la administración de la cena del Señor. Hasta en esas cosas tenían problemas. Entonces él viene a hacer unos ajustes. Y es en el capítulo 14 donde nos dice este verso 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. El ejemplo aquí, ¿cuál es? El ejemplo a tomar de los niños, ¿por qué lado va? ¿Qué es lo que debemos coger de ejemplo de los niños? ¿En cuanto a qué? En cuanto a la malicia, porque ellos son maliciosos. No, porque ellos no lo son, ¿cierto? Ese es el ejemplo. Nosotros debemos ser como niños en la malicia, es decir, ser puros. Por eso nuestro tema de hoy es personas puras. Debemos ser puros como los niños, porque los niños no tienen malicia. Aun cuando los niños a veces repiten unas palabras feísimas, lo hacen sin malicia. Yo recuerdo, yo no era tan chiquitico, pero sí era muy niño, estaba en primero de primaria, y yo he escuchado a mis compañeritos de primero de primaria decir unas cosas que yo nunca había escuchado. Entonces yo de una manera inocente las repetí, le pregunté a otro al respecto con unas palabras que no sabía qué eran, entonces por eso las pregunté. Le dije, ¿vos sabés esto? Y, ay, ¿cómo así? Y fue y me acusó con la profesora. Y ese día me di cuenta que era, no sé, no supe qué era, pero me di cuenta que era algo grosero, algo vulgar. Yo ni siquiera casi entendía que era algo vulgar o algo morboso, menos. Y yo no era capaz ni de preguntarle a mis papás qué es esto, sino que yo dije, algún día voy a entender. Con el tiempo me di cuenta que eran unas cosas obscenas que ellos estaban hablando y yo las pregunté. Y no las pregunté porque mi corazón estaba lleno de obscenidad, sino que lo hice sin malicia. Pero los otros de pronto ya tenían un contexto y aún eran niños y ellos hablaban de eso con más conocimiento que yo, pero aún eran niños y lo hacían sin malicia. ¿Cuál es el problema? Que ellos vayan creciendo de esa manera y cuando ya son adultos y si siguen en ese mismo camino, entonces ya no es sin malicia. Por eso hay que tener un cuidado con los niños. ¿Cuándo? Ya. Y cuidar algo que ellos tienen en este momento y es la inocencia. Ellos son sin malicia. Y debemos tener cuidado. Y no solamente tener cuidado con ellos, sino tomar de ellos esa pureza. Ellos hacen las cosas sin malicia. Ese es el ejemplo. ¿Y cuál sería el contraejemplo en ese verso 20? El contraejemplo, lo que no debemos hacer así como los niños. No debemos pensar. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. En el modo de pensar de los niños, así no debemos ser. Sí debemos ser como ellos en malicia, pero no como ellos en el modo de pensar. Más adelante miraremos el asunto, pero hoy nos corresponde el asunto de la malicia, es decir, como tenemos en el título, personas puras. En el capítulo 14, el apóstol Pablo habla particularmente de dos dones, como nos ha dicho el hermano, el don de profetizar y el don de hablar en lenguas. Y él dice que uno de esos es mayor que el otro. De hecho, uno de ellos es mayor que todos los dones. ¿Cuál? El de la profecía. Lo dice explícitamente empezando el capítulo. ¿Y es mayor para qué? Para la edificación de la iglesia. El problema de ellos, el problema de los hermanos en la iglesia en Corinto era un problema de actitud.
ellos eran niños en la manera de pensar. Ellos no debían de tomar los dones como lo han tomado. Ellos tenían un don y empezaban a ejercer el don como si ellos fueran el foco del don, como que lo importante del don era mostrar el don, y el don no es para mostrarlo. ¿Para qué es el don? Para la edificación de la iglesia. Diga, lo importante de la iglesia. Diga, yo no soy tan importante. ¿Saben? Cada uno de nosotros no es tan importante. La palabra de Dios nos dice que el Señor murió por nosotros, y eso es la primera parte que tenemos en la carta de Pablo a 1 Corintios. En 1 Corintios Él les muestra la necesidad de Cristo en la primera parte, pero no es toda la carta. Luego nos habla de la iglesia. En Efesios capítulo 5 nosotros aprendimos que el Señor no solamente murió por mí, sino que murió por la iglesia. Él se entregó, dice el apóstol Pablo, a sí mismo. ¿Para qué? Para tener para sí mismo una iglesia, una novia, ¿cierto? Así que el Señor hizo el sacrificio en la cruz del Calvario, no solamente por redimirnos. Ese es como el primer paso, la cuota inicial. Pero esa no era la meta realmente. La meta del Señor era obtener la iglesia. Y de hecho, no queda allí en la iglesia, sino que la iglesia sigue edificándose hasta llegar a ser la Nueva Jerusalén. Y ahí ya termina la obra. El Señor no termina la obra cuando nos salva. Por eso es que el apóstol dice que cuando somos salvos tenemos una carrera por delante. Algunos piensan que cuando fui salvo ya terminé. No, empecé. Ahora, ¿qué sigue? Edificación. ¿Edificación de quién? ¿Mía solita? No. ¿De quién? De la iglesia. El Señor trabaja ahorita en la edificación de la iglesia. Todo lo que hace el Señor es por la edificación de la iglesia. Así que por favor diga otra vez, yo no soy tan importante. Es más importante la iglesia. A veces le servimos al Señor hasta que de pronto me empieza a costar mucho. Si esto me va a incomodar, ya no le sirvo. Porque pensamos que nosotros somos los importantes, y no somos nosotros. Lo importante es la edificación de la iglesia. Si el Señor necesita que hagamos o dejemos de hacer, y el hacer o el no hacer nos incomoda, no es tan importante. Lo importante es que todo redunde para la edificación de la iglesia. Pero si somos como niños en la manera de pensar, apenas tengamos un problema, estoy hablando con los siervos, apenas un siervo tenga un problema, va a ser como los niños, van a levantar los hombros y entonces no les sirvo más, entonces me aíslo, entonces me callo, entonces no lo hago. Si no lo hacen como yo quiero, entonces no lo... Niños, ¿así son los niños o no son los niños así? Así son los niños. Hace poquito Caleb tuvo una visita. Él tiene un amiguito, él se entiende mucho con ese amiguito. Yo los escucho charlar, jugar, es impresionante cómo se entiende. Él le gusta jugar mucho, pero con ese amiguito en particular se entiende mucho. Se trata de Emanuel. Y juegan y se entienden y se divierten mucho, y tan chévere me parece. Ellos tienen una amistad muy, muy especial. Pero pelearon. Y yo los escuché pelear, y les cuento que yo estaba callado, pero me dolía el corazón de escuchar cómo peleaban. Se enojaron. Uno lastimó al otro, y entonces el otro se enojó, y el que lastimó no quiso pedir perdón, y entonces ahora ya no te voy a invitar a mi casa, ya no voy a jugar nunca más con usted. Y yo, ay, Dios mío bendito, y me dio un dolor eso, y yo estaba tan triste, y algunas personas llegaron allí a corregir, no, venga, cálmense, no digan así, usted lastimó, pida perdón, ay, que no quiero, o sea, estaban parados en la raya, que no, se acabó esa amistad. A los minutos, máximo 5 minutos, iban a irse para otro lado y ya querían ir juntos. Entonces alguien dijo, pero ustedes no estaban bravos. No, ya no. Y estaban súper amigos otra vez, y ni siquiera se resolvió eso, porque no había nada que resolver, porque en cuanto a malicia, ellos son puros, y así tenemos que ser nosotros. Pero nosotros hasta que no se aclaren las cosas. Pero ellos no tienen ese problema.
Así es que tenemos que ser niños, pero no en el modo de pensar. No en el modo de pensar. Para este capítulo 14 de 1 Corintios, muchos buscan citas de allí para mostrar que sí hay que hablar en lenguas. Y ese no es el propósito de ese capítulo. Otros usan ese capítulo para encontrar que no hay que hablar en lenguas. Y eso no es ni lo uno ni lo otro. Ahí lo que muestran es que las cosas se tienen que hacer para la edificación. Pero si uno está pensando en uno mismo y no en la edificación de la iglesia, entonces pasa por esos errores. Y lo peor de todo es que hasta libros se han escrito de lo uno y de lo otro, en vez de mirar que lo que el Señor quiere es la edificación de la iglesia. Como decía alguna vez cuando vimos acerca del cuerpo de Cristo, algunos están muy tristes porque querían ser nariz y les tocó ser nuca, están atrás, casi no los ven, ven más a la nariz. Pero imagínense su cuerpo sin nuca, es esencial. Todos somos importantes, todos somos parte del cuerpo, pero lo importante no es esa partecita, lo importante es la edificación del cuerpo. Amén, amén. Entonces, en el modo de pensar no podemos ser como niños. Tenemos que enfocar la edificación de la iglesia. Los niños tienen dificultad en la manera de pensar. Ellos tienen que pasar por algunas cosas. De pronto muchos de nosotros también todavía nos falta pasar por cosas. Pero ellos tienen una gran ventaja y es que ellos no tienen malicia. No tienen malicia. ¿Qué es eso de malicia? Vamos a mirar la siguiente cita en Colosenses capítulo 3. Miremos los versos 1 al 8. Colosenses capítulo 3, versos 1 al 8 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Menciona aquí hasta el verso 7 una serie de cosas que hay que hacer morir. Esas cosas las llama cosas terrenales. ¿Qué cosas son? Y estamos de acuerdo con esas cosas. ¿Tienen que morir? ¿Fornicación tiene que morir? Sí, tenemos que hacer morir la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Eso tiene que morir en nosotros. Tenemos la responsabilidad de hacerlo morir y hemos aprendido cómo hacerlo morir por el Espíritu. Enfocando las cosas del Espíritu, gradualmente se van muriendo todas las cosas que son terrenales. Algunas de esas son mencionadas acá. Ahí hay un proceso muy importante y todos estamos de acuerdo con que eso tiene que morir. Pero mire lo que dice el versículo número 8. Dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Entonces ya se hacen morir unas cosas, pero quedan pendientes otras. Hay como otro nivel. Si usted nota, de hecho lo vimos en el año 2022, desde el versículo 1 empieza un progreso, empieza buscando las cosas de arriba. Así empieza todo el proceso. Luego en el verso 2, enfocando las cosas de arriba. Y sigue ese proceso hasta el versículo 7 nos dice de hacer morir ciertas cosas que sin duda hay que hacerlas morir, pero no para ahí, sino que mire lo que dice el verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, y menciona ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Esa lista de cosas no están al mismo nivel que las anteriores, son, digamos, menores, de menor calibre, pero también las tenemos que dejar. Dice el apóstol claramente en el verso número 8: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Entre esas cosas está mencionada la malicia. ¿Sí lo notó? Dice ira, enojo, malicia.
La malicia no está al mismo nivel, por ejemplo, del verso 5, de fornicación. Una persona maliciosa no necesariamente es una persona fornicaria. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. La malicia no está al mismo nivel. Digamos que es de menor calibre, pero también hay que dejarla. Está al mismo nivel de otras, está al mismo nivel del enojo. Usted se enoja muy fácil, o cuando se enoja le cuesta perdonar, le cuesta volver a la comunión con la persona. Eso hay que dejarlo. Ira, se llena de ira fácilmente. La ira, el enojo, la blasfemia por definición es una ofensa grave contra otra persona, y particularmente una ofensa grave contra algo que es santo. Eso es blasfemia. Y palabras deshonestas de vuestra boca. Todavía te salen palabras malucas cuando te chuzas, cuando te cortas, cuando te machucas, cuando te das con un martillo, te sale alguna palabra, un reflejo, cuando te da rabia, cuando en la calle, cuando no te está viendo alguien de la iglesia, alguien que es espiritual no te está viendo y te pasa algo maluco, te desahogas con una palabra maluca. ¿Sí? Te gusta un deporte, eres hincha de algún equipo y cuando tu equipo triunfa, te expresa esa alegría con palabras groseras. No es tan grave, no es del mismo calibre de las mencionadas en el verso 5, pero esas cosas en un hijo de Dios también se tienen que dejar. Quiero decir entonces que la malicia no es algo completamente malo del mismo calibre, porque mire que en el verso 5 dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Ahí habla de algo de malo, malos deseos. No es del mismo calibre. Ustedes recuerdan que la malicia está acompañada de otra palabra cuando la usamos normalmente. Hablamos aquí en Colombia, en Latinoamérica, hablamos de malicia indígena. Y la malicia indígena parece que no fuera algo malo, parece incluso una virtud. Uy, ¿y qué tal si ese indígena es un paisa? ¿Tendrá malicia para hacer un negocio? ¿No son buenos negociantes? Uy, no, mira, me vendió esos zapatos, me los vendió, es que en promoción, que me iba a ahorrar 300,000 pesos. Valían 500 y solamente pagué 200. Hice el negocio, me ahorré 300. Y ahí en la esquina vi que los vendían a 60,000. Malicia indígena. Y entonces no le decimos maldad, sino que le decimos malicia. Y la suavizamos diciendo malicia indígena. Entonces es como más aceptable para nosotros ciertas cosas. Quedarse con una de vuelta. Sí, cuando una persona estoy enojado, pues me hago el loco y sigo para otro lado. Y hacemos unas cosas como no nos parece malo, pero son malas. Jugamos al juego de los políticos de turno, por ejemplo. Vendemos el voto, compramos el voto. Nos parece que no es tan grave. Es malicia indígena o malicia, pero no maldad. Pero el Señor dice que esas cosas también las tenemos que dejar. Los niños no tienen eso. Los niños no tienen ni maldad pura, pero tampoco tienen malicia. No tienen. Pero es que hay un niñito que él hace esas cosas, pero no lo hace con malicia. Su corazoncito es puro. Eso hay que cuidárselo a los niños. Pero si los niños ven, ojo, a los adultos, a nosotros, al abuelo, al papá, a la mamá, al tío, al hermano mayor, a los amigos, haciendo cosas maliciosas, diciendo palabras maliciosas, contando chistes maliciosos, ese niño que no tiene malicia lo estamos contaminando, lo estamos encaminando por donde no es. Y esa gran virtud que tiene el niño, en vez de imitarla, la estamos echando a perder. Y más adelante va a tener problemas que seguramente hemos tenido nosotros. Y no tenía por qué tenerlos, porque si es un niño que está con el Señor, si la familia está con el Señor, debía ser un niño que se le va a cuidar su integridad. Se va a cuidar qué programas de televisión o qué programas en internet ve,
¿Cuáles son los muñequitos? Ya hemos visto la manipulación del diablo a través de los medios de comunicación. Hay que cuidarle a los niños esa pureza. Ellos tienen que permanecer sin malicia y nosotros tenemos que imitar ese ejemplo de ellos que son sin malicia y debemos cuidar esa pureza de los niños, las tenemos que cuidar. Algunos adultos les enseñan a los niños palabras vulgares, palabras deshonestas. Algunos adultos les enseñan a los niños cosas que están en el verso 8, no solamente maliciosas, sino ira, enojo, blasfemia y palabras deshonestas. Les parece muy gracioso. Ahora, los niños, así pequeñitos, ellos hacen una cosa, cualquier cosa que hagan, inclusive una cosa fea, y ellos, como por la pureza de ellos, se ve muy gracioso, sinceramente se ve muy gracioso. O un cachorrito, un perrito chiquitico que casi no puede ni caminar, y que lo ataque a usted, usted ve el perrito y a usted le parece muy gracioso eso. Pero cuando ese perro tenga 4 años y sea más pesado que usted se va a morir del terror si le hace lo mismo. Entonces vemos a un niño diciendo una vulgaridad y como no puede ni pronunciar, se escucha y se ve tan gracioso, y entonces se lo celebramos, y lo que estamos haciendo es encaminando al niño por un camino equivocado. Estamos dañando la pureza. En vez de imitar que ellos son sin malicia, estamos promoviendo la malicia en ellos, las palabras deshonestas en ellos. También si el niño tiene una pelea y entonces si se comporta mal, si es grosero, si es ofensivo, si es agresivo, le aplaudimos porque se está defendiendo. Qué bien, que hágase respetar. Pero no, aquí la Biblia no dice eso. Aquí la Biblia dice que no solamente hay que dejar la malicia, sino también la ira, hay que dejar el enojo, hay que dejar la blasfemia y hay que dejar las palabras deshonestas. Mucho cuidado con nuestros niños, mucho cuidado. Ellos son personas puras y puras se deben conservar. Debemos cuidar, no solamente cuidar, sino también imitar esa pureza de ellos. Este programa no lo pueden ver los niños. ¿Por qué? No, porque tiene cosas maliciosas. Usted sí lo puede ver, ¿cierto? Usted es adulto. Antes salía en la televisión, este programa no puede ser visto por niños a menos que esté con adultos responsables. Pero eso es un error. Es a menos que esté con adultos irresponsables. Y a veces pensamos que esto no lo pueden ver los niños, pero nosotros sí. A nosotros el diablo no nos hace nada, la carne tampoco, el mundo menos. O sea, tenemos victoria. Venga cualquier cosa deshonesta que yo lo asimilo. Te invito a leer Romanos 7, otro día, ahorita no, pero lee Romanos 7 a ver si podemos asimilar eso. Tenemos que enfocarnos, como dice el capítulo siguiente, capítulo 8 de Romanos, es en las cosas del Espíritu. Si no enfocamos las cosas del Espíritu, estamos fritos. Hacemos bien en cuidar a los niños, pero si le decimos a los niños, no puede ver ese programa porque tiene cosas que no son adecuadas para los niños, y usted sí lo está viendo, algún día el niño, sin que usted se dé cuenta de que usted está entretenido viendo el programa, va a mirar y dice, esto está interesante. O va a pensar, bueno, cuando yo crezca, tengo que ser grosero, cuando yo crezca, puedo ver cosas maliciosas, y no es así. Cuidemos la inocencia, cuidemos la pureza de los niños y debemos imitarlos. Amén. Amén. Miremos por favor en Isaías capítulo 5, el verso 20. Isaías capítulo 5, verso 20 dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermanos, nunca antes, ese versículo no es que recién lo vimos, creo que lo hemos leído algunos por años,
pero nunca antes había cobrado tanta vigencia, tanto poder, tanta importancia ese versículo como hoy día. Hoy día todo está al revés, y particularmente los niños. Hermana, usted que es docente, a los niños, a los más jovencitos, como les quieren cambiar. Y no es de ahorita, sino que es progresivo. Lo que pasa es que ahorita es así de frente, descarado. Antes había un cuidado especial con los mensajes subliminales, y se hizo inclusive toda un andamiaje en contra de los mensajes subliminales. Ahora ya no es necesario, ahora ya es de frente. De frente. ¿Qué debe ser la iglesia? La iglesia debe tener en cuenta la palabra de Dios. Si hay algo que es malo, a eso malo lo debemos llamar malo. ¿Y dónde encontramos la reseña? ¿Dónde encontramos la referencia? En la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que es malo, entonces, a ver, ¿qué será? Respuesta, es malo. Y si dice que es bueno, es bueno. Y si dice esto amargo, es amargo. Esto es dulce, es dulce. Punto, es lo que diga la palabra de Dios, no la opinión. El hombre tiene opinión de muchas cosas. El hombre tiene opinión, por ejemplo, de la sexualidad. El hombre tiene opinión, por ejemplo, de los negocios. El hombre tiene opinión de las modas. El hombre tiene opinión de la administración del dinero, del tiempo. El hombre tiene opinión, por ejemplo, del matrimonio. Por eso es que se casan hombres con jirafas. ¿Ha escuchado eso? Esa es la opinión del hombre. Es la estupidez del hombre. Es la ignorancia del hombre. A lo bueno lo llama malo, a lo malo lo llama bueno. Basta con mirar cómo se mueve nuestro país, ¿no? Antes uno miraba, por lo menos yo miraba cosas que sucedían en Holanda o en Canadá. Yo decía, uy, menos mal que Holanda está bien lejos y Canadá está bien lejos. Ahora ya es aquí en nuestro país. Muy triste. Y se nos pega el vocabulario. Por ejemplo, el vocabulario inclusivo. ¿A quién no se le va a pegar el vocabulario inclusivo? Lo que nos ha faltado es decir todes. Pero todas y todos llegamos a decirlo una y otra vez sin necesidad. Nos faltó decir todes. O como por ahí alguien que quiero mucho ya no puede decir todos, sino que dice todo, X y la S. Y eso no es de la palabra de Dios, eso es del diablo. Eso es del diablo. Por ahí alguna vez le hice la corrección con un asterisco, todos, una sola vez para no fastidiar, pero ella siguió con su X. Se piensa que eso no es nada, no es maldad neta, pero ¿saben qué es? Malicia. Y nosotros debemos ser personas puras. Y tenemos que cuidar la pureza de los niños e imitar esa pureza de los niños. Una manera de hacerlo es a lo bueno llamarlo por su nombre, a lo malo por su nombre. Punto. Mirar la palabra de Dios. Recordar, por ejemplo, que varón y hembra los creó Dios. Usted necesita una definición de hombre, vaya, le sugiero, a Génesis capítulo 2. Eso es un hombre. Otra cosa es una tergiversación de hombre, pero hombre, Génesis capítulo 2. ¿Qué es una mujer? Génesis capítulo 2 también. Eso es. Otra cosa distinta no es. En el pueblo de Dios se ha metido mucho en las tinieblas, ¿no? Pero mucho, mucho. Yo he conocido muchos hijos de Dios, muchos pastores con lenguaje inclusivo de género. Yo me cansé en un grupo donde antes participaba mucho, me cansé de decir, me cansé de corregir, miren, esto es lenguaje inclusivo, no use esto. Pastor ahí, hermanos y hermanas, pastores y pastores, ministras y ministros, exagerado, quiero pedirle, a lo último cuando ya pedía era como una línea, y el preámbulo para usar el lenguaje inclusivo usaba como 4 renglones. ¿Qué es eso? Le faltó decir apóstoles y apóstolas. Y eso no es, de pronto no es maldad neta, pero sí es malicia. Y eso también hay que dejarlo. Hay que llamar las cosas por su nombre.
Y para eso tenemos la palabra de Dios. Nosotros no estamos en tinieblas. Nosotros no tenemos que consultar otros libros para ver cómo vivir. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Es más, nosotros tenemos la vida. Nosotros vamos al árbol de la vida y ahí tenemos todo cómo tenemos que hacer las cosas. Pero si vamos al árbol de la ciencia del bien y del mal, y muchos creyentes van allí porque como también encuentran el bien en ese árbol, ahí no solamente se encuentra el mal, se encuentra el bien también. Pero el Señor no nos puso a nosotros a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino del árbol de la vida, de la vida. Entonces ese argumento de que, pero ¿a dónde está lo malo? No, es el árbol de la vida. Eso es lo de nosotros. Punto. Vamos por favor a Efesios capítulo 4, verso 29. Efesios 4, 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Debemos tener cuidado cómo hablamos. No podemos hablar de cualquier manera. No podemos hablar de cualquier manera. Yo estudié en un colegio donde no podíamos hablar de cualquier manera. Y yo agradezco mucho eso. Había que hablar bien. No podíamos decir groserías. Sin embargo, una vez en la casa, en mi casa, cuando yo era un muchachito, vivíamos ahí en una ribera, estaba jugando Monopolio, ese juego de Monopolio ahí con unos dados y unos amigos, y entonces uno de ellos hizo trampa. Entonces yo le dije, le quise dar a entender a esa persona, le dije, no molestes con eso, pero usé otra palabra que no es con M sino con J. Y a mí me pareció normal porque los muchachos eso lo usan. De hecho, en las casas yo he escuchado esas palabras, pero en la casa de mi papá y mamá no se usaba esa palabra. Y se me salió eso, y estaba mi papá ahí, y yo dije, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Se acabó el juego de una. Y usted se me entra, o sea, al cuarto. Se acabó el juego para usted. Y si ellos querían seguir jugando, pero con semejante regaño, quién sabe qué era, y todos se fueron. No me deja hablar de cualquier manera. Nos parece poca cosa hablar de cualquier, no, ¿me entienden? No hable de cualquier manera. ¿Usted sabe cómo dice la palabra que usted tiene que hablar? ¿A fin de qué? Usted tiene que hablar lo que sea necesario. ¿Para qué? ¿Cuál es el enfoque de todo? ¿La edificación de qué? La edificación de la iglesia. Diga, yo no soy tan importante. Yo quiero convencerlo que usted no es tan importante. De pronto otras predicadores le han dicho que usted es muy importante y que usted es tan importante que Cristo murió por usted. Usted no es tan importante. El Señor tiene una meta. Mire, si el Señor hubiera muerto solamente por salvarlo a usted, entonces ¿usted por qué está vivo todavía? Ya lo hubiera matado. Usted está vivo porque ahí no terminó el Señor. Está en un proceso, el proceso mencionado en Colosenses 3, está en un proceso porque la meta del Señor no era salvarlo a usted no es tan importante. La meta del Señor es conseguir una iglesia sin mancha, sin arruga, una novia perfecta, gloriosa con la que se va a casar. Y cuando ya se case, ahí ya terminó. Ahora sí, el Señor terminó, pero no ha terminado. La meta del Señor es la Nueva Jerusalén, no un pedacito, un miembro, no. Entonces nosotros no podemos decir, no, yo hablo así, el que me entienda bien. No, usted no es tan importante. Usted no es el sol. Todas las cosas no giran alrededor suyo, ni alrededor mío. No, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, nos debemos al cuerpo de Cristo, debemos hablar con respeto, y no solamente con respeto, sino, ¿qué palabra debo usar aquí? El Señor le va a decir, la que sea para edificación. Si es para confusión, si es para frustración, si es para enojo, si es para tentación, no la use. Y le dan ganas de decirla, claro que sí, pero no la use. Ninguna palabra corrompida, mire que dice ninguna palabra corrompida salga. ¿Sabe por qué dice así?
porque ya está adentro. Entonces usted le dice, no, pues ya la pensé, ya la tengo acá, ¿qué diferencia es? Más hipócrita y no la digo. Entonces la dice, no, no es eso. Es que el Señor no dice, ¡ay, por Dios! Dice lo que hay en ese corazón. El Señor no está sorprendido, el Señor sabe. Por eso dice que no la saque. Amén. Y menos delante de un niño. Y menos delante de una persona que está en formación. Amén. Todo lo que hablemos es para la necesaria edificación. Yo recuerdo cuando el Señor fue a resucitar a Lázaro, y el Señor todo lo hizo, pero justo para la gloria de Dios, justo. Y una de las cosas que hizo que me llamó mucho la atención es que el Señor llega ahí delante de todos. ¡Oh, Padre! Hace un escándalo orando. Y después como que le dice al Señor ahí entre dientes, yo sé que siempre me oyes, yo lo digo es por estos. Él decía las cosas no solamente por Él y para el Padre, sino para la edificación de los demás. Así tenemos que ser nosotros. Todo que sea para edificación. Miremos en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 16, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El verso 13 nos habla de ceñir los lomos de nuestro entendimiento. ¿Qué es ceñir? Es amarrar. No debemos dejar pensamientos sueltos, sino todo tiene que ser amarrado. No solamente cuidemos las palabras, cuidemos también los pensamientos. ¿Podemos cuidar los pensamientos? Sí. La otra vez el pastor José Albert nos enseñó en un campamento, si vino un pensamiento maluco a su mente, usted diga, yo rechazo esto en el nombre de Jesús. Y si le vuelve a venir el pensamiento, vuélvalo a rechazar. Y es que vino 10 veces, hágalo 10 veces. Es que usted es un hijo de Dios, usted no es cualquier cosa. Durante esta dispensación vamos a luchar con eso, después ya vamos a ser transfigurados, ya se acaba esa luchita, pero mientras tanto nos toca, ojo, ceñir los lomos de nuestro entendimiento. El verso 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Entonces no solamente son los pensamientos, sino también los deseos. En el versículo anterior vimos acerca de las palabras, pero también los pensamientos, y no solamente los pensamientos, sino también los deseos. Yo deseo profundamente eso. Vaya delante del Señor y, Señor, ¿usted qué opina? Yo estoy deseando esto. No nos conformemos con los deseos que teníamos antes. Ahora ya es otra cosa, es otra etapa en la que estamos. Somos hijos de Dios. Versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Lo que hacemos, lo que hablamos, lo que pensamos, lo que deseamos, nuestras motivaciones, absolutamente todo. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Siempre está esa premisa, siempre está ese molde. Soy santo, ¿por qué? Porque Él es santo. No soy santo, no, solito, no. Porque Él es santo, porque Él está en nosotros, porque Él hace vida en nosotros. Esa es la posibilidad de nosotros pensar para el Señor, sentir para el Señor, hablar para el Señor, hacer para el Señor. Toda nuestra manera de vivir para el Señor. Debemos ser personas puras. Dile a la persona que está ahí cerquita, debe ser una persona pura. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por tu palabra. Gracias Señor te damos por los niños. Gracias porque ellos son sin malicia. Ayúdenos, danos la sabiduría para cuidarlos así, para cuidar esa pureza. Y no solamente cuidar esa pureza, sino imitar esa pureza. Amado Señor, ayúdenos Padre. Ayúdenos Señor a imitar esta parte de ellos. Ayúdenos a cuidar lo que hablamos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos. Ayúdenos a depender de ti, Señor. Que tú vivas en nosotros para que eso sea una realidad.
A ti te damos toda gloria, honra y honor por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.